Hola, bienvenidos a Literariamente Hablando, presentado por Daniela Gutiérrez, Isabel Vázquez, Vanessa Ferrer, Carla Hernández, Nicolás García y tu servidora Jimena García. En este capítulo hablaremos de El corazón delator, por Edgar Allan Poe. El corazón delator es un cuento corto escrito por Edgar Allan Poe, publicado por primera vez en 1843. El cuento es un relato de horror psicológico que sigue los pensamientos y acciones de un narrador sin nombre que asesina a un anciano debido a su ojo ciego, que el narrador percibe como malvado. El cuento es narrado en primera persona por el asesino y se enfoca en su deterioro mental y su posterior confesión del crimen. El cuento comienza con el narrador presentando al lector su situación actual, que es su deseo de confesar un crimen que ha cometido. El narrador continúa describiendo a la víctima, un anciano cuyo único defecto era su ojo ciego, que el narrador percibe como malvado y perturbador. El narrador se percibe a sí mismo como un personaje racional y previsor, y describe cómo se preparó cuidadosamente para el asesinato, asegurándose de que no hubiera testigos ni evidencia del crimen. Sin embargo, después de matar al anciano, el narrador comienza a ser atormentado por su propia conciencia y comienza a escuchar el latido del corazón del anciano incluso después de su muerte. El latido se hace cada vez más fuerte y persistente, hasta que finalmente el narrador se siente obligado a confesar su crimen a la policía. El cuento, El corazón delator, es un ejemplo clásico de horror psicológico y se centra en la angustia mental del narrador y su percepción alterada de la realidad. El narrador comienza como un personaje racional y cuidadoso, pero su obsesión con el ojo del anciano lo lleva a cometer un asesinato. A medida que el cuento avanza, el narrador comienza a experimentar alucinaciones auditivas y delirios, lo que lo lleva a confesar su crimen. El uso del latido del corazón del anciano como una metáfora del remordimiento del narrador es de las características más notables del cuento, y es una técnica que Poe utiliza a menudo en sus cuentos de terror. En conclusión, El corazón delator es un cuento oscuro y perturbador, el cual explora la mente de un asesino y su deterioro psicológico posterior. El cuento es un ejemplo clásico de horror psicológico y ha sido aclamado por su narración intensa y su capacidad para llevar al lector a la mente del personaje principal. Y bueno, ya que tenemos un poquito más de contexto acerca de este cuento, llegamos a la conclusión de que tenemos unas posturas diferentes. Así que, Nico, me gustaría saber tú qué piensas. Claro, Dani. Bueno, mira, en mi opinión, El corazón delator es una obra maestra de terror. O sea, a mí me gustó muchísimo. Demuestra cómo Edgar Allan Poe puede crear una atmósfera muy inquietante y también opresiva, ¿sabes? El uso del monólogo interior del narrador a mí me gustó mucho. O sea, siento que permite que el lector experimente mucho cómo es el deterioro mental de este personaje a medida que va avanzando la historia. También el latido del corazón se convierte en un símbolo muy, muy importante de culpa y como la locura del personaje, ¿sabes? La forma en la que Poe construye esa tensión, que poco a poco se va desarrollando, llegando hasta el clímax, para mí es impresionante y la verdad, en conclusión, creo que deja una impresión duradera al lector. El corazón delator, la verdad, me gustó muchísimo, creo que es algo muy diferente, aunque se escribió hace mucho tiempo, creo que es algo diferente a lo que estaba acostumbrado a leer y siento que por eso sigue siendo relevante a día de hoy y también aterradora. Muy bien, Nico, me gusta mucho cómo piensas, ya que yo opino esa conclusión, pero creo que de este lado Carla piensa algo muy diferente. Híjole, pues la verdad es que sí, a mí esta obra literaria me hizo sentir bastantes cosas, pero creo que un poco malas. Creo que esta obra puede, no sé, resultar a veces un poco oscura y deprimente para algunos lectores, y creo que en mi caso fue así. Siento que es una historia ya muy predecible en cuanto a su trama, que a veces se extiende mucho y es difícil de entender. Entonces se vuelve, no sé, un poco cansado, agotador leerlo. La verdad es que, no sé, el hecho de que el profesor me haya puesto a leer este tipo de cuentos me ayudan bastante a darme cuenta qué es lo que pues, me gusta y lo que no. La verdad es que creo que el personaje principal pues no está como muy desarrollado, entonces eso creo que resulta un poco difícil a que yo pueda empatizar más con él y su situación. Claro que pues puedo apreciar pues el valor artístico de esta historia, de este cuento, su lugar en la literatura de terror, claro, es muy buena, pero simplemente pues no es una historia que yo disfrute leer y pues a diferencia de mi compañero Nicolás, yo sí pienso un poco distinto. La verdad, yo creo que eso es lo más importante de la literatura
ya que todos tenemos puntos de vista diferentes, todos entendemos los cuentos de diferentes formas, de diferentes maneras, con diferentes perspectivas. Entonces yo creo que eso es lo bonito y lo importante. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos. Con esto concluimos Literariamente Hablando. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.